Esto es Red Nueva Vida Podcast. Bienvenidos. Hoy, episodio 6, La solución externa, con Randy Spade. Hoy vamos a empezar a ver las soluciones que Dios da a la nueva perspectiva de la tentación, a la nueva perspectiva del pecado y a la nueva perspectiva de la maldición al hombre. La nueva perspectiva de la tentación, hemos visto que la tentación es mucho más sutil de lo que habíamos pensado. El enemigo toma lo que es bueno y lo convierte en maldad. La nueva perspectiva del pecado es que vemos como el pecado es mucho más influyente de lo que habíamos pensado. Vemos cómo es que el pecado daña los tres sistemas de valor que tiene todo ser humano. El sistema de moralidad, reconociendo el bien y el mal. El pecado hace que el hombre prefiere la maldad. El sistema de honor y vergüenza, en vez de ser honrado como creación de Dios, el hombre siente vergüenza por no cumplir con la voluntad de Dios. Y por fin, el sistema de poder y debilidad. En vez de ser poderoso, en vez de reinar sobre el mundo, el hombre tiene debilidad y miedo en el mundo que Dios ha creado. Hemos visto una nueva perspectiva de la condenación, cómo es que la condenación llega a un nivel mucho más allá de lo que habíamos pensado. Pero hoy empezamos a ver la solución que Dios provee. Dios resuelve los tres sistemas de valor que han sido dañados por el pecado, la tentación, el pecado y la condenación. En el libro de Génesis vimos cómo es que el hombre empezó a sentir, en primer lugar, vergüenza. Tomó ese sistema de honor y vergüenza. Antes, el hombre andaba con Dios. Ahora, tan pronto comieron del fruto, Adán y Eva vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Encontramos en Génesis 3, versículo 10, que antes Dios andaba en el huerto y el hombre andaba con él. Pero esta vez, cuando el hombre escucha que Dios llegó al huerto, se esconde porque tiene miedo. Nunca había sentido miedo antes. Por primera vez en la vida, después del pecado, siente miedo. Y en tercer lugar, él siente la culpa de haber desobedecido a Dios. En el 3:12, Adán dice: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Siente culpa por lo que hizo. El Evangelio provee una solución para cada uno de estos tres sistemas. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos es el libro más teológico que Pablo haya escrito. Y versículos 16 y 17 son la tesis que tiene Pablo en cuanto al significado del Evangelio. Escucha lo que Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando tengo el Evangelio, no siento vergüenza, porque es poder de Dios. Cuando tengo el Evangelio, no siento debilidad, es poder de Dios. Es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree.
del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todos los tres sistemas están ahí. Cuando Pablo habla del Evangelio, él dice que el Evangelio afecta, renueva, salva cada aspecto del hombre que ha sido destruido por el pecado. Es la cruz de Jesucristo donde esto ocurre. La cruz es céntrica a todo lo que hacemos. Empezamos con ese sistema de valor de la moralidad. Llegamos a la cruz reconociendo nuestro pecado. No llegamos a la cruz diciendo a Dios lo bueno que somos, sino lo malo que somos. Jesús estrecha la mano desde la cruz, toma nuestro pecado y lo coloca sobre sí mismo. Pero después toma ese pecado y lo cancela clavándola en la cruz. Y después Jesús vuelve a nosotros y nos entrega de su propia justicia. Ahora que tenemos la justicia de Jesucristo, Jesús nos dice, traten el uno al otro con justicia. Vamos a mirar a esos 5 aspectos, uno por uno. Primero, llegamos a la cruz reconociendo nuestro pecado. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Llegamos a la cruz diciendo, soy pecador. Segunda de Corintios 5, 21 dice que Jesucristo toma nuestro pecado sobre sí. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús toma sobre sí nuestro pecado, pero después lo cancela. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y después destruye ese pecado, nos lava de ese pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por fin, ya que tenemos la justicia de Jesucristo, Él mismo nos dice, traten el uno al otro con justicia. Miqueas 6:8. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. La cruz es céntrico a todo lo que hacemos, no apenas con ese sistema de valor de moralidad, sino ahora con el sistema de valor de honor. Llegamos a la cruz reconociendo nuestra vergüenza. Jesús toma nuestra vergüenza sobre sí y la cancela clavándola a la cruz. Después Jesús vuelve a nosotros y en vez de la vergüenza que le dimos, Él nos da honor.
Y ya que tenemos su honor, Jesús nos dice que tratemos los unos a los otros con honor. Lucas 18, versículo 13. Jesús nos cuenta una parábola de un fariseo y un recaudador de impuestos. El fariseo se queda a un lado de la plaza de la ciudad diciendo: Dios, te doy gracias que yo soy hombre bueno y justo, no como este recaudador de impuestos. Pero del recaudador, del otro, Jesús dice que este quedó de pie a cierta distancia. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Llegamos a la cruz reconociendo nuestro pecado. Y Jesús toma ese vergüenza que tenemos. Hebreos 12:2, la segunda parte de ese versículo dice que Jesús soportó la cruz, menospreciando la vergüenza de la cruz, y ahora se ha sentado a la diestra del trono de Dios en gloria. Romanos 10:9 y 11. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice, versículo 11, todo el que cree en Él no será avergonzado. Jesús quita de nosotros esa vergüenza y la cancela en la cruz. Y ahora vuelve a nosotros y nos da honor. Juan 17, versículo 22. La gloria que me diste les he dado a estos 12, para que sean uno, aquí así como nosotros somos uno. Y por fin Él dice que debemos tratar el uno al otro con ese honor. Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Jesús toma la vergüenza en que vivimos y lo vuelve honor, el honor de ser parte de la familia de Dios. La cruz es céntrica a todo lo que hacemos, no apenas en el sistema de valores de la moralidad o el sistema de valores de la honra, sino también en el sistema de valores de seguridad, del poder y debilidad. Llegamos a la cruz reconociendo nuestra debilidad. Llegamos diciendo: soy débil. Jesús toma nuestra debilidad sobre sí. Jesús después cancela nuestra debilidad en la cruz, clavándola en la cruz. Y después vuelve y nos entrega su poder. Y después Dios nos dice que demos ese poder a los que están alrededor de nosotros. Mirémoslo uno por uno. Llegamos a la cruz reconociendo que somos débiles. En el libro de Romanos, Pablo dice en capítulo 5, versículo 6, mientras éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Llegamos a la cruz reconociendo nuestra debilidad. Pero después, Mateo 8:17, el autor Mateo cita Isaías 53:4, donde Isaías dice: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Ahora, tanto el hebreo como el griego utilizan una palabra que más comúnmente es traducido debilidad. Él llevó nuestra debilidad, tomó nuestra debilidad y la canceló
en la cruz. Segunda de Corintios 13:4 dice, ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. El poder de Dios cancela nuestra debilidad en la cruz. Y ahora nos da de su poder. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y hoy día nos dice que debemos llevar ese poder y entregarlo a los hermanos que están alrededor de nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 11 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Alentaos los unos a los otros, empoderaos los unos a los otros. Edificaos, entreguemos ese poder a los que están alrededor de nosotros. Jesucristo cambió todo en la cruz. Vemos cómo es que Dios provee para nosotros una solución totalmente externa a nosotros. La solución al problema en que nos hemos metido no viene de nosotros, viene de Él. Es la cruz de Jesucristo que lo hace todo. Gracias por escuchar Red Nueva Vida Podcast. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y visítanos en www.rednuevavida.org.